es Lizeth Anaí Sánchez Espíndola, de la licenciatura en Derecho. Primero que nada, les voy a hablar acerca del concepto del derecho penal. El derecho penal es la rama del derecho público que regula la potestad punitiva, es decir, que regula la actividad criminal dentro de un Estado. Se asocia a la realización de determinadas conductas llamadas delitos, penas y medidas de seguridad como consecuencias jurídicas. También es una agrupación de normas que regulan los tres pilares del debido proceso con la finalidad principal de la aplicación de las leyes de fondo o de derecho sustancial. El derecho penal se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas, es decir, de castigo que se reserva el Estado para aquellos que violentan las normas de convivencia o de conducta, siempre a partir de un principio de proporcionalidad y de imparcialidad. El tema 2 corresponde a lo que son las partes del derecho penal. Las partes del derecho penal son dos, la parte general y la parte especial. La parte general se divide en lo que es la introducción, donde se analiza el concepto del derecho penal, la relación de dicha disciplina con otras ramas del derecho, las ciencias auxiliares del derecho penal, la evolución histórica y las principales escuelas del derecho penal. La teoría de la ley penal. En este apartado se analizan las fuentes del derecho penal, la interpretación de la ley penal y sus ámbitos de validez. La teoría del delito. En este rubro se analizan los elementos del delito, sus aspectos positivos y negativos, así como las causas que destruyen la responsabilidad penal. En la teoría de las penas y medidas de seguridad, aquí se analiza la diferencia entre ambas instituciones, la clasificación e individualización de las sanciones penales y lo relativo a los institutos penales. Y la parte especial, que comprende el estudio y desglose de los delitos en particular, así como la aplicación de las penas y medidas de seguridad en caso concreto. Las etapas históricas del derecho penal. Estas, mediante el surgimiento del derecho penal, obedece a la necesidad de regular el comportamiento del hombre en sociedad. El crimen nace con el hombre. El ser humano todavía no articulaba palabras, pero ya desarrollaba conductas que afectaban a otros. Esta disciplina jurídica ha destacado diferentes etapas de evolución, de las que a continuación se presentan. La primera es la etapa de la venganza privada, que es la etapa de la venganza de sangre o barbar. Esta marca el primer periodo de formación del derecho penal, generalmente provocada por un ataque injusto y de naturaleza más o menos espontánea. La segunda es la etapa de la venganza divina, surge paralelamente al desarrollo de la teocracia, que a su vez era uno de los pilares del Estado. Se considera a ciertas conductas, delitos, como causantes de la ira de los dioses, por lo que los tribunales juzgan en nombre de la divinidad ofendida. La tercera es la etapa de la venganza pública. Esta, a medida que el Estado evoluciona, se produce en distinción más clara entre los delitos públicos y privados, además de que se juzga conforme a una concepción política y los tribunales actúan en nombre de la colectividad. Esta es una etapa en la que no se respeta nada, salvo a las disposiciones de los mandatarios, déspotas y tiranos depositarios de la autoridad. El cuarto es el periodo humanitario. A la excesiva crueldad siguió un movimiento humanizador de las penas y en general de los sistemas penales, el cual fue influenciado por los pensadores del iluminismo. Esta etapa se caracteriza por reconocer la utilidad social de la pena al grado de la peligrosidad del delincuente, la determinación legal de los delitos y la proscripción de la interpretación de la ley, por el peligro de que ésta pudiera servir de pretexto para alterarla. Y la quinta, que es la etapa científica, puede considerarse iniciada desde que empieza a sistematizarse el estudio del derecho penal. Inicia con la obra de Beccaria y culmina con la de Francisco Carrara, exponente de la escuela triásica.
Se caracteriza por la búsqueda de soluciones sistemáticas para resolver los problemas planteados por el derecho penal. La historia del derecho penal en México, bueno, la trayectoria que ha seguido esta ciencia jurídica en México es similar a la de cualquier otro país. Se inició con el castigo más cruel hasta llegar paulatinamente a una fase más humanizada e incluso científica. Para su estudio puede dividirse en varias etapas, lo que es la época precortesiana, la época colonial y la época independiente. La época precortesiana rigió hasta antes de la llegada de Hernán Cortés. Como eran varias naciones o pueblos, no existía un derecho unificado, cada pueblo instituía sus propias reglas. El común denominador del derecho penal precortesiano era la severidad de las penas, con la constante aplicación de la pena de muerte. El rey o cacique tenía el control del derecho, era la autoridad suprema e inapelable. Diversos autores afirmaban que el derecho penal precortesiano ha sido de nula influencia en el colonial y en el vigente. Su estudio pertenece a la arqueología criminal. La época colonial, esta inicia con la conquista de 1521 y concluye con la Guerra de Independencia de 1810. En esta se impusieron las instituciones jurídicas españoles, tales como las leyes de Indias, las leyes de Toro y las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII, con las que no se permite el comercio. También fue la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, constituyó el cuerpo principal de leyes de la colonia, completado con los autos acordados hasta Carlos III de 1759. A partir de este monarca comenzó una legislación especial más sistematizada que dio origen a las ordenanzas de los intendentes y a las de minería. Y como complemento de las leyes de Indias deben de ser tenidos los sumarios de las células, órdenes o provisiones reales que se han despachado por su majestad para la Nueva España y otras partes, especialmente desde el año de 1628 hasta el año de 1670. La época independiente, en esta la guerra de independencia de 1810 al 1821 trae consigo el surgimiento de una nueva nación. En esta nueva nación fue necesario el trabajo legislativo, mismo que se enfocó primordialmente a la materialización de los sueños de la independencia, cristalizándose en derecho constitucional y administrativo. Fueron los constituyentes de 1857 con los legisladores de diciembre 4 de 1860 y diciembre 14 de 1864 los que sentaron las bases de nuestro derecho penal propio. El estado de Veracruz es el primero en promulgar un código penal, esto en abril de 1835, que fue un ordenamiento inspirado en el Código Penal Español de 1822. Y en esta etapa siguen vigentes en México las leyes penales españolas. Cronológicamente, los principales cuerpos legales en esta materia son el Código Penal de 1821, el Código Penal de 1929 y el Código Penal de 1931. El Código Penal de 1871, en este ordenamiento constó de 1152 artículos, además de los transitorios ordenados en 4 libros denominados. El primero de los delitos, faltas, delincuentes y penas, el segundo de responsabilidad civil en materia criminal y el tercero de los delitos en particular y el cuarto de las faltas. Tiene marcada influencia del Código Penal Español de 1870, inspirado en las corrientes doctrinales de su época. Es innovador en cuanto a las medidas de seguridad y la institución de la libertad preparatoria, tomando fundamentalmente para la determinación de las penas, la proporcionalidad cualitativa y la cuantitativa entre las mismas y el daño causado por el delito. Este también acogió el sistema de clasificación de delitos graves y leves, señaló las penas a unos y otros y otorgó al juzgador un árbitro ilimitado con un sistema de agravantes y atenuantes.
El Código Penal de 1929 consta de 1228 artículos, sin contar con transitorios, que se agrupan en 3 libros, que son principios generales, son las reglas sobre responsabilidades y sanciones, de la reparación del daño y de los tipos legales de los delitos. Como novedades aportó la responsabilidad social muy restringida, que está articulada en los artículos 151, 171, 194 y 195. Prisión con sistema celular, que son los artículos 106 y 195, y la supresión de la pena de muerte, que es la multa tasada en el sistema de utilidad diaria, reparación del daño exigible de oficio por el Ministerio Público. Este código fue un notorio fracaso y se integró una comisión que redactó un nuevo código que vio la luz el 13 de agosto de 1931 al ser publicado en el Diario Oficial por el presidente Pascual Ortiz Rubio. El Código Penal de 1931 contiene solo 400 artículos en los que se recogieron algunas instituciones jurídicas importantes de corte positivista, como la reincidencia y la habitualidad, acudiendo al criterio de la peligrosidad para individualizar la pena. El Código de 1931 ha sufrido a través de los años múltiples modificaciones debido a las reformas que trataron de mejorar sus textos, adaptándolos a las nuevas tendencias de la materia. Reformas entre las cuales destacan las de 1984, 1985 y 1994. La tendencia de la modernización de los textos penales dio nacimiento apoyado en corrientes políticas. El Código Penal del Distrito Federal, promulgado y posteriormente publicado en la Gaceta Oficial el 16 de julio del año 2002, con vigencia a los 120 días de su publicación, según lo dispuesto en el artículo primero transitorio del decreto respectivo. Las escuelas del derecho penal, lo sobresaliente de cada escuela son las conclusiones concretas o postulados a que llegaron sus seguidores, pues en ellos se resume su postura y filosofía. Entre las escuelas que destacan son la escuela positiva. Esta surge como reacción a la escuela clásica y se fundamenta en bases científicas que corresponden a las ciencias naturales. Sus seguidores son varios, pero los principales son Enrico Ferri, Rafael Garofalo y César Lombroso. Los postulados de la escuela positiva constituyen la negociación de los señalados por la clásica y son los siguientes: niega el libre albedrío, la responsabilidad social, el delincuente, que es el punto central, el método empleado, la pena proporcional al estado peligroso, la prevención, la medida de seguridad es más importante que la pena, y la clasificación de los delincuentes y los sustitutos penales. La tercera escuela o tercera escuela, bueno, la principal surge en Italia y sus representantes más destacados son Alimena y Carnevale. En Alemania hubo una tercera escuela que coincide con los postulados de la italiana. La tercera escuela sustenta los postulados siguientes, que es negación del libre albedrío, el delito es un hecho individual y social, se interesa por el delincuente más que por el delito, señala las ventajas del método inductivo, adopta la investigación científica del delincuente, considera la responsabilidad moral, distingue entre imputables e inimputables y plantea la reforma social como debe el Estado. En la escuela sociológica, esta es surgida en Alemania, también se conoció como la Joven Escuela. Su representante principal es Franz von Liszt y sus postulados son los que se detallan a continuación, que es: la pena tiene como fin conservar el orden jurídico, emplea los métodos jurídico y experimental, coincide el delito como fenómeno jurídico y natural, considera que los factores criminógenos son individuales, físicos, sociales y económicos, afirma que la pena es una necesidad, estima la imputabilidad y la peligrosidad del delincuente y deben existir penas y medidas de seguridad.
Las escuelas eclesiásticas, en realidad en estas escuelas se agrupan varias corrientes como respuesta a las dos anteriores. Surge esta tercera postura que llega a ser una función de aquellas. Las escuelas eclesiásticas aceptan y niegan postulados tanto de la escuela clásica como de la positivista y excepcionalmente aportan algo propio y significativo. Los más importantes son la tercera escuela, la escuela sociológica y la escuela técnico-jurídica. La escuela clásica o mexicana es una corriente que apareció a raíz de las nuevas ideas surgidas como reacción vigorosa a la anterior y ancestral forma de ver el derecho penal. Los pensadores cuyas obras dieron origen a la escuela son varios, entre los cuales se considera a Francisco Carrara como el máximo representante, otros fueron Romanowski, Hegel, Rossi y Carminani. Ellos postulan lo siguiente, que es el libre albedrío, la igualdad de derechos, la responsabilidad moral, el objeto del delito, los métodos deductivos, la pena proporcional al delito y la clasificación de delitos. Los sistemas de aplicación de la norma penal. Para el estudio del derecho penal existen distintos sistemas o corrientes creados por la doctrina. Esto es por los estudiosos del derecho penal, desde luego independiente del que cada quien elige o hacia el cual sienta afinidad. Habrá que partir de la norma jurídico penal, ley o código especial. Estos sistemas o corrientes son el causalismo, la acción social y el finalismo. El derecho penal del enemigo, el derecho penal indígena y las nociones del minimalismo, extensionismo y abolicismo penal. El causalismo, esta corriente o sistema surge con la obra de Franz von Liszt, cuyo punto de partida es la noción de acción como un acto humano. Aquí se verá la acción como un movimiento corporal que produce un efecto y que provocará una consecuencia, o sea, un cambio en el mundo material. Por tanto, existirá una relación directa entre acción y efecto. Dentro de esta acción cabe perfectamente la omisión, aunque algunos autores lo niegan. Entre las denominaciones que se han formulado están acción, acto, conducta, comportamiento, hecho, acontecimiento, entre otras. Esta conducta debe de ser voluntaria respecto del movimiento corporal u omisión que causa el efecto. No importa el fin de esta acción. A esta corriente le interesa solo los sistemas doctrinales y tendencias relacionadas con el delito 12.142, parte general, que son las nociones básicas. La fase externa, pues la interna corresponde a la culpabilidad, que es el dolo o culpa. Los elementos de la acción serán entonces la manifestación de voluntad, el resultado y el nexo causal que une a la conducta con el resultado. La acción social, esta corriente hace referencia a la importancia de la sociedad y la interpretación que de ella se haga para establecer la exacta valorización y jurídicamente dañosa de la acción. El concepto de acción en cuanto a concepto jurídico penal debe garantizar que la definición de los comportamientos jurídico penalmente imputables no sea una mezcolanza de elementos heterogéneos agrupados de cualquier manera, sino una unidad conceptual. Y por último, el finalismo. Esta corriente fue iniciada por Welser, que consiste en ver en la acción el ejercicio final de la actividad humana. Esto es la acción y tiene el sentido de fin. Dicho de otra manera, si un sujeto realiza una conducta prevista en la norma jurídico penal, aunque sin el propósito final del dolo, no habrá realizado una acción jurídico penal. En este sistema, el dolo intención que desempeña el papel más importante. Con esto concluyo mi presentación. Espero les haya gustado. Gracias.